Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora aquí en UNLP TV. ¿Cómo estás, Claudia Alonso? ¿Cómo le va, Selena Harry? Muy bien, todo bien. Bien, otro lunes que nos encuentra tratando de analizar un poquito lo que está pasando en el país. Tarea que no es sencilla, que no es fácil, porque todos los lunes termina pasando algo que el fin de semana decanta y nosotros lo tenemos que analizar el lunes. Sí, no hay fines de semana tranquilos. No, y bueno, entonces, es un por año... ende, el arranque de semana tampoco es demasiado calmo, ¿no? Y el lunes que viene vamos a venir de las elecciones de Capital Federal, de Cava, que va a ser también muy movida. Hubo elecciones este fin de semana. Sí, en 4 provincias. En 4 provincias, exactamente. Vamos a analizar un poquito qué se puede sacar en limpio de esas elecciones. ¿Se pueden nacionalizar los resultados de esas elecciones? ¿Hay ganadores y perdedores? El gobierno se presentó como el gran ganador. Sí, festejó Milei en Twitter. Sí, tuvo su mesa de necochea, ¿no? Tuvo su mesa de ganamos en. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso y de qué va a pasar también en Capital Federal. Vemos cómo vienen las encuestas. Sí, algunas definiciones en provincia de Buenos Aires también, ¿no? Que se estaban esperando con respecto al cronograma electoral también para de alguna manera, bueno, empecemos la campaña o definamos, a ver qué va a pasar, quiénes van a jugar, ¿no? Hubo un rol importante del radicalismo en algunas provincias jugando con Milei, en el Chaco más precisamente, jugando en una alianza con Milei. Un radicalismo que uno pensaría defenestrado por el propio presidente, hace una alianza con Milei, gana la elección legislativa, así que vamos a ver también esos acuerdos que se están dando, que parecía que en Capital Federal se podía dar a principio de año una alianza entre el PRO y... Sí, no sé si le viene muy bien a la UCR en los acuerdos, ¿no? Porque con el macrismo medio que algo similar. Hace muchos años que la UCR viene con acuerdos como algunos acuerdos y después en los acuerdos, bueno, es bastante maltratada, por así decirlo. Sí. Pero bueno, en Capital Federal parecía que iba a ser un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, y ahora estos últimos días se rompió todo tirándose acusaciones por ficha limpia, que vos me traicionaste, que no me traicionaste, Macri yendo a todas las entrevistas con Lopenato. ¿Qué pasa? Que ¿Qué parece, pasa ¿viste con tu viejo Mauricio? cuando te llevaba a la escuela y tenía que hablar con la directora? Y decía, no, porque él... Sí, pero... No, deja, ¿para qué la traje? No, es como, ¿para qué lo traje? No la deja hablar en las entrevistas a Lopenato. Es terrible lo que está pasando, pero bueno, vamos a ver un poquito hoy también, porque hay una entrevista en la que él dice, va a ganar Santoro, y Lopenato dice, no, pará, déjame. Yo me tengo fe, pido pausa, yo quiero decir que confío en mí. Claro, ¿no? Déjenme elegir a mí. Sí. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo eso que está pasando. A todo esto ya tenemos Papa nuevo. También que se llama León 14. Que sí. Milei entendió que se lo puso por él. El nombre lo puso por él. Le encanta la foto con inteligencia artificial al presidente y ahí ya enseguida lanzó, muy al estilo Gaturro, ¿no? Lanzó una fotito de León 14 con, con un león. Con literal, un león, exactamente, ¿no? diciendo que había sido elegido. Yo digo, gracias a Dios que no salió el Rey León en esta época, ¿no? Si hubiera salido la película de Disney, estaría Milei diciendo, la hicieron por mí. Walt me consultó a mí. Exacto, me consultaron a mí. Así que bueno, vamos a hablar de todo eso. No vamos a estar solos. No vamos a estar solos ni solas aquí, porque ya vamos a presentar quiénes son nuestros colegas que vienen a analizar un poco todo lo que está sucediendo y a conversar con nosotros al respecto de estos temas y otro montón de temas más. Vamos a presentar a Virginia Gil, que es licenciada en Comunicación Social, host en No es una copia, el programa de stream de 0221. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Y también nos acompaña Ignacio Pereira León, de Radio Provincia La UNE, acá con nosotros. ¿Cómo va? estás, Nacho? ¿Cómo va? Bien. Tenemos nuestro león. Nuestro león, claro. Me lo quedé pensando desde que nombramos al Papa. Digo, hoy tenemos nuestro león. Le puso me gusta a este video. Sí, a partir de ahora. Espero que no haga literalidad conmigo. Claro, presidente. No querés. Prefiero que no. No querés quedar ahí pegado. Prefiero quedar acá, estoy tranquilo. Vamos a arrancar un poquito con esto de la elección del nuevo Papa. Si bien creo que ninguno de nosotros profundiza demasiado en lo que está pasando a nivel eclesiástico, pero sí, ¿qué les pareció la información que han tenido, que han visto sobre la elección de este nuevo Papa?
¿Qué les pareció? Bueno, en principio, por lo que están diciendo, tendría una línea muy parecida, ¿no? A la de Francisco, era cercano, incluso están resaltando mucho esto del Papa latinoamericano, de alguna manera, ¿no? Si bien es de Estados Unidos, con esto de que encima habló en español, ¿no? Sí. Al momento de la Asunción, eso fue como muy fuerte para todo el pueblo peruano. Y viendo muchos informes de lo que estaba pasando con la nueva elección del Papa, claro, todos los móviles en Perú, acá comía el Papa, Claro. acá tomaba café el Papa, y me hizo acordar mucho a cuando Francisco asumió, que acá era una revolución y que también pasaba eso. Así que desde ese lado me parece que es como tener un Papa cercano de alguna Claro. manera, pero a la vez es como que nos quedamos un poquito ahí huérfanos en ese sentido. Pero que Francisco creo que sorprendió un poco con cierta apertura que acá no se lo tenía desde ese lugar, por lo menos quienes quizás no estábamos tan cercanos a lo que hacía en el día a día. Pero con este papa sí ya se entiende que es un papa de continuidad, de mantener esos vínculos. Sí, como que fue eso, ¿no? Un batacazo, siento, en el sentido, la otra vez hablaba un compañero de la radio y decía, nadie entra papa y sale cardenal, ¿no? Claro. Todos entran papa y salen cardenal, la Claro. mayoría. Y siento que bueno, que viene a marcar esa continuidad, pero también con las diferentes posturas, ¿no? Y también siento que hay como una fiebre papal en un momento y en otro momento se desinfla y todos pensamos que, bueno, los domingos cuando el Papa hable nos va a marcar algún tipo de agenda, pero bueno, es como un zigzag para mí, Claro. ¿no? Y ahora estamos en este momento, como decía la compañera, ¿no? Que todo Papa y todo lo vemos, Claro. es nuestro, es latinoamericano. Vimos fotos con Bergoglio cuando eran jóvenes, también juntos, celebrando una misa. Me parece que todo va por ahí y también está bueno, ¿no? Si marca alguna política de continuidad con Bergoglio o con Francisco, me parece que también tiene algo de interesante. Siempre siento yo, o por lo menos ideológicamente, alejado a lo que es la iglesia y a lo que, bueno... A lo que históricamente representó. Sí, en un punto sí y en otro, bueno, siento también que la historia después nos va a devolver siempre que Francisco fue argentino y que lo tuvimos acá cerca. Hubo un acercamiento, ¿no? De mucha gente ahora a partir de las políticas sobre todo, quizás más desde el lugar político de Francisco más que eclesiástico, o como un acercamiento de muchas personas. Sí, como que dentro de la distancia que uno puede tener con la institución, o que muchos y muchas podemos llegar a tener con la institución, bueno, hay algunos mensajes que decís, bueno, ok, por lo menos con esto Tan concuerdo, bueno, ¿no? claro. Es que sí, de hecho pasó algo muy loco, que gente que nunca se había acercado a la religión, con el Papa Francisco sí se sentía representado por cuestiones del discurso y de cosas que fue o abriéndose o que las cosas que decía. Eso me parece que estuvo bueno, y me parece que no estuvo bueno que desde Argentina por ahí no lo vimos tan así, ¿no? Como que fue muy criticado al principio, Sí, sí. después como no quiso venir a la Argentina, que igual por alguna razón tiene que haber sido, me da la sensación que no supimos hacernos eco de ese orgullo, por así decirlo, Claro. en el momento que había que hacerlo, y sí ahora que no está. Claro. Que suele Es que pasar muchas veces con... Creo que Le pasó pasó. algo ambos espacios se dieron vuelta, ¿no? Digo, parece que el peronismo al principio lo miraba con mucho recelo, con muchas críticas. Quizás la derecha estaba mucho más festiva en ese momento, y después cuando empezaron a verse las políticas de Francisco, pasó a revés. ser más el peronismo el que lo aplaudía y la derecha como más reticente. Pero el nuevo Papa habló sobre los periodistas. Tenemos el tape para verlo. Se refirió al periodismo y me parece que es un buen puntapié para empezar a analizar también Sí, lo que está porque pasando acá también con ha el hablado periodismo. Milei de los periodistas, Exacto. ¿no? En estos últimos días, así que podemos ahí trazar algún paralelismo Exacto. sobre cuál es el rol de nuestra profesión y qué pasa con los hombres poderosos, ¿no? Con Exacto. respecto a nuestra profesión. Vamos a ver entonces lo que decía el nuevo Papa León XIV sobre el periodismo. Mira. Por eso permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Y con estas palabras también pedir La liberación de estos periodistas encarcelados.
La Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en los que relatan la guerra, incluso a costa de su vida, el valor de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. El sufrimiento de estos periodistas, el sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. Gracias, queridos amigos, por su servicio a la verdad. Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a León 14 solidarizándose con los profesionales de la prensa, los periodistas y las Además, periodistas. Habla de periodistas detenidos y de periodistas presos, ¿no? Y detenidos y presos justo en el marco en el que en nuestro país, bueno, viene una fuerte campaña por parte del gobierno nacional, del presidente encabezando esa campaña contra los periodistas que hablan en contra de sus políticas o que tienen alguna crítica con su gobierno. Y este fin de semana también en una entrevista de streaming estuvo ahí haciendo como algo que parecía medio en chiste, medio que no, pero habló de un listado de periodistas que podrían ser detenidos, ¿no? Lo vamos a compartir y después lo debatimos. Se nos dio, vos fijate que... Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Por Dios. Bueno, todo muy gracioso pareciera, ¿no? Se olvida por momento que es periodista, ¿no? Y se olvida que metió una denuncia penal. O sea, todo esto, no es... Sí. Porque después dijo que nos íbamos a morir en un ataque de literalidad. Metió una denuncia penal contra Carlos Pagni y contra Ari Jalán, ¿no? A todo esto. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven esto? ¿Qué sienten ante esta situación? A mí me parece tremendo por un lado y por otro lado me parece muy contradictorio, ¿no? Todo que es un poco también contradictorio su discurso en general, pero digo, esto de hablar de la libertad y en realidad hablar de meter presos periodistas, que se supone que esa es como la libertad de expresión máxima, digamos, ¿no? Entonces me parece que es muy contradictorio con las cosas que dice y con las que hace, y me parece que está muy mal cercionar, digamos, eso. Me parece que es obvio que estemos hablando de esto, pero lamentablemente con estos discursos me parece que mete ese odio contra los periodistas en la sociedad en general, y que obviamente que no está bueno. Sí, de hecho hizo un tuit diciendo no odiamos suficiente a los periodistas, claro, ¿no? Sí, como queriendo instalar como ese título, esa frase, como en esa campaña de desprestigio y de persecución, ¿no? Sí, incluso Santiago Caputo, desde una de las cuentas que tiene, esa que se llama Soy John o algo así, porque vieron que tienen varias cuentas de Twitter, habló de que ahora en Salta se iba a prohibir directamente el periodismo, que no iba a haber más periodistas, que se venían tiempos de libertad. Por eso digo esto de la contradicción, es raro. ¿no? Hablar de que no va a haber más periodistas y hablar de libertad en una misma frase es un poco raro. Cuando a la par tiene periodistas o pseudoperiodistas que trabajan en función de sus propios discursos, ¿no? Digo, porque no es que no usa el periodismo como... No, ni hablar. Está claro que lo usa y lo usa de determinadas formas. Y a mí me parece, la verdad, extremadamente grave lo que sucede con el periodismo. Y más que acá tuvimos esta contraposición de ver al nuevo Papa hablar de la libertad de prensa y a un tipo que verdaderamente casi los pone en la picota a los periodistas, ¿no? Y me parece que estamos en un momento que muchas veces nos acostumbramos a determinados discursos, a insultos, esto que dice de tener una libreta de periodistas, ¿no? Y me parece de una gravedad enorme que no hay que acostumbrarse para nada. Y bueno, nosotros que somos comunicadores, que estamos tal vez al frente de programas periodísticos o de medios de comunicación, me parece que está bueno que tengamos estos espacios de reflexión y donde podamos poner en foco, ¿no? La lupa puesta en el presidente de la nación diciendo que
nos quiere ver presos, ¿no? Sí, además, una locura. ¿Cómo funciona como con cierto disciplinamiento quizás? Total. Porque digo, las denuncias penales son con periodistas que se encuentran en grandes medios nacionales, con un nombre y un apellido reconocido. Digo, ¿qué queda para aquellos que recién están comenzando en lo que tiene que ver con la comunicación y el periodismo? Aquellos que no están en los grandes medios con una espalda mayor. ¿Qué viene después de esto, además? ¿No? Es que es un poco este discurso que tiene para todo, pero bueno, que lo hace más visible con la prensa de o estás conmigo o sos un delincuente, ¿no? Porque instala un poco también esto. Y esto que decías vos recién de que nos vamos acostumbrando, a mí me da la sensación que con todas estas cosas que son gravísimas, nunca pasa nada. Claro. Es como, al otro día nos olvidamos y pasó. Y eso me parece que está pasando mucho con como algunas que van cuestiones. corriendo la vara, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo, y creo que también pasa eso, como saben que lo que hagan no tiene repercusión. Tal cual. No tiene repercusión mediática, no va a pasar nada, como que todo se termina diluyendo. Es como tirar muchas cosas para que se diluyan y que, digo, tuvimos una criptoestafa en medio de todo esto, promocionada o difundida o patrocinada, como se le quiera decir, por el presidente. Y no pasa nada, y no hubo problema. Y vimos a un periodista hacerle una nota interrumpida por Santiago Caputo y tampoco pasó nada. Y el mismo periodista, 15 días después, diciendo, el periodismo está mal visto, hagámonos cargo. Bueno, ahora el fin de semana a Majul también lo retaba Macri. Lo retaba Macri, creo que tenemos para verlo. Un poco. Ese momento también de Mauricio Macri, retándolo, marcando en la cancha a Majul como diciendo, pará que vos sos mío, ¿eh? Sí, pará que tenés vos, que hablar de esto, no de lo otro. Claro, exactamente. Vamos a ver entonces lo que decía Majul con Macri y los Penato al lado, pobre. ¿Hay espacio para que haya un acuerdo con la Libertad Avanza después de todo esto? O como decíamos algunos, se van a terminar peleando tanto que van a terminar peor que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Yo primero, perdón, ¿no, Luis? Pero me parece que no hemos terminado de clarificar y Silvia no pudo terminar de responder todas las acusaciones que ha recibido. Vamos a ir conversando. No, pero hoy aclaremos, pero ya sé. Pero hay una elección en Chaco, yo tengo que demostrarlo. Perfecto, lo mostraste, pero por favor terminemos lo de ficha limpia. Pero lo vamos a terminar. Está poniéndose el valor, el prestigio y la palabra de la señora Los Penato, que para mí es un valor para la política argentina de hoy y del futuro. Y tiene que quedar muy claro para todos los televidentes por qué ella no puede ser acusada de haber sido responsable de que esta ley se caiga. Me parece que es gravísimo todo lo que ha pasado. No es un tema menor. O sea, fueron muchos años y 9 años de trabajo, 8 años de trabajo, se perdieron porque no se retiró la ley. O sea, y ahí hubiésemos todos dicho, bueno, no pudo, pero acá fue dañino lo que sucedió, ¿no, Silvia? Fue terriblemente dañino. Sí, y todas las mentiras posteriores, digo, ¿no? Pero primero no cumplir. Sí, Mauricio. ¿Qué pasó? Siempre me da la sensación que tiene bruxismo Majul. ¿Viste? Como da la sensación que tiene bruxismo Majul por la poca apertura. Pero la situación de manejo, que ya lo había hecho en otro momento también. ¿Se acuerdan que había pasado otra situación así donde dijo, no, quiero que me preguntes sobre esto? Vinimos al programa a hablar de esto. Claro, exacto. No nos corras y nos hagas hablar de Y en Chaco. TN también, Macri como que dijo, no quiero escuchar lo que dijo Milei, quiero que hablemos sobre esto. Como que está marcando un poco la cancha de... Muchachos, soy el patrón, o sea, claro. Escúchenme, claro, es como esa situación muy violenta también, ¿no? Evidentemente también lo que quieren es que no haya preguntas, ¿no? Claro. Milei y Macri, que bueno, Macri está, me parece, flechita para abajo, ¿no? Me parece que en la semana que estuvo también en un programa medio empastillado. Sí. Después, fue culpa de Juliana. Sí, después, bueno, este derrotismo al lado de su candidata, que iba a ser candidata en provincia de Buenos Aires, terminó siendo en Capital, que no sabe los hospitales que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es todo como medio impresentable, ¿no? Entonces, ¿a quién le beneficia que no haya periodismo? A estas personas que no quieren que se devele que una candidata no sabe qué hospitales hay en la ciudad donde vas a estar compitiendo el domingo, ¿no? Claro. Me parece que ahí te cierra todo. Lo mismo pasa con Milei, le cierra bien que nadie le pregunte, ir a hablar con Mariana Brey, ir a hablar con Jonathan Viale, que si algo sale mal, corta, retoma y se acabó, ¿no? ¿Qué se imaginan para el domingo? ¿Qué escenario se imaginan? Porque hay una disputa abierta entre, creo que ahí está sobre todo puesto el foco, ¿no? Entre el PRO y
y la Libertad Avanza, a ver quién queda o en un segundo lugar o en un tercer lugar. Puede haber un batacazo. Yo creo que Adorni va a ser una buena elección. Yo creo que va a haber ahí una disputa de quién puede venir a competirle a Leandro Santoro. Me parece que el voto va a ir hacia Adorni, el voto de duda entre el PRO y la Libertad Avanza va a terminar en Adorni. Pero ustedes, ¿cómo lo ven eso? Yo creo que a Santoro no le va a resultar para nada fácil, por más que Macri diga que va a ganar Santoro, que no sé hasta dónde no fue un lloro eso. Pero bueno, me parece que sí, que Adorni, no sé si hizo buena campaña, creo que no, pero bueno, tener el apoyo de Milei y después de lo que vimos que pasó ayer, digamos, ¿no? Me parece que después de esa imagen creo que va a ser una buena elección Manuel Adorni. Ficha Limpia había bajado un poco la sensación de voto en Adorni. Había unas encuestas que había impactado fuerte. Y un Adorni que está diciendo que no le queda cómodo el ser candidato. Claro. No está tan contento con este rol. Es que no iba a ser candidato, ¿no? Hasta hace poco se pensaba que no iba a ser él el candidato porque estaba bien como vocero, porque ya él manejaba su función. Y medio que lo tuvieron que poner a las apuradas cuando no había posibilidad de acuerdo con el PRO. ¿Vos qué imaginás para el Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil dar por muerto al PRO. Esta campaña de Macri medio victimizando a los Penato después de Ficha Limpia, que también es medio crítico, ¿no? Lo de Ficha Limpia. Pero yo creo que va a haber ahí alguna... No confío tanto que le vaya bien a Adorni. Siento que el electorado porteño es bien especial, muy celoso de su ciudad. Bueno, es un poco también un sentimiento que tiene mucha o una parte de esa población que se siente medio centro del mundo, centro del país. Y eso no deja de ser una elección local también, pero yo siento que ahí el PRO va a pelear bien ese segundo lugar. Yo creo que Santoro está muy bien. Bueno, las encuestas lo dan, ¿no? Sí, las encuestas lo dan primero y viene laburando bastante en la ciudad de Buenos Aires y eso me parece importante para el electorado porteño, porque siento que a los porteños les gusta mucho, ¿no? Que estén ahí cerquita, que les hablen, les digan, y realmente hay una división muy grande en la ciudad de Buenos Aires entre sur y norte que se ve muy bien, ¿no? Si alguien recorre un poco la ciudad se da cuenta ahí las cosas que hay. Y después, bueno, Larreta, no olvidarse de Larreta, que también, Horacio, fue jefe de gobierno y a la gente le caía muy bien, también en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una elección para Pochoclo. Sí, ¿no? yo le tengo un poco de recelo a las encuestas igual. Sí, se han equivocado históricamente. Sobre todo porque en Cava siento que es muy difícil que entre un espacio como el de Santoro. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a pasar, pero digo, tengo como mis dudas ahí. Siento que por ahí uno puede llegar a decir, bueno, por ahí esto va a cambiar o va a salir el PRO después de tantos años. Y yo lo veo como un poco complicado. Lo que pasa es que yo creo que Santoro está teniendo el pisotecho que tuvo siempre el peronismo. Lo que se dividió fue el oficialismo de... Digo, la mirada más conservadora, digo, que ahora tiene tres opciones, cuatro. Entre Marra, los Penato, Adorni y Larreta. Digo, ahí se dividen el resto de los votos, pero el 25, 26, 30% es más o menos lo que sacó el peronismo históricamente en Cava. Me parece que sí puede hacer usufructo de eso, de ese la división que desviamiento que puede haber entre el resto de la fuerza. No sé cuánto le sacará a Valmedina, Moreno en esa elección a Santoro. Creo que no le debe restar mucho, van bastante diferenciados, ¿cierto? Pero... va a estar lindo, por lo menos para ver, para nosotros, para analizar el domingo, cómo se presenta después, cómo va a ser complejo el lunes, cómo se van a echar las culpas. El lunes se las regalan. El lunes que viene va a ser complejo. Es que además hay que ver cómo se echan las culpas, ¿no? Digo, después de esto, porque claramente la derrota de cualquiera de los espacios va a ser porque no fuimos juntos, porque ustedes no quisieron arreglar. ¿Y ustedes creen que eso va a ser una bisagra en lo que pase en provincia de Buenos Aires? O sea, uno de los dos va a venir pidiendo la escupidera, como se dice habitualmente en estas condiciones. Digo, uno de los dos va a acercarse a la otra fuerza política a decir, che, me necesitas. Claramente me necesitas. ¿Creen que eso puede repercutir acá en la provincia de Buenos Aires? Qué difícil.
Al no tener todavía claro cómo va a estar armado, me parece difícil analizarlo o contraponerlo. Pero bueno, eso también es lo que está pasando ahora en el plano político de la provincia de Buenos Aires. No sabemos bien quién va a estar, quién no va a estar, para una fuerza, para otra. A mí sí, yo creo que va a ser un termómetro, ¿no? Esto de que hoy se habló mucho, bueno, no se puede nacionalizar las elecciones de Jujuy y de Chaco, pero la ciudad de Buenos Aires, más allá de que sea local, las tapas de los diarios el lunes van a estar, ¿no? Y vamos a tener caras que son bien nacionales, como la de Adorni, como la de tal vez la de Santoro, Larreta. Larreta, sí. Entonces me parece que va a ser como por lo menos un mínimo termómetro para que después las diferentes fuerzas vean qué les va a convenir. No sabemos cómo va a ser la provincia de Buenos Aires, no sabemos si va a haber algún tipo de alianza, no sabemos qué va a pasar con el PRO y la Libertad Avanza, que parecería que no pueden llegar a ningún acuerdo, a sabiendas de que le vendría muy bien, ¿no? Un acuerdo, y lo mismo sucede en el peronismo, ¿no? Habrá que ver qué sucede ahí. Me parece que todo estará apuntado a ver cómo sale esto para después cómo nos rearmamos nosotros. Porque además se están carpeteando de todos lados de fue culpa de ustedes, fue culpa de ellos, hay alianzas. Hoy Milei habló de un acuerdo entre Macri y Cristina para bajar ficha limpia, algo que nadie esperaba que suceda. Pero, bueno, el título de este programa es El extraño mundo de Javier Milei, así que vamos a ver lo que decía hoy Milei en esta idea de que la caída de ficha limpia fue porque Macri hizo un acuerdo con la expresidenta Cristina Kirchner para voltear ficha limpia. Bueno, de alguna manera atajándose también de la mirada desde el PRO, diciendo que había sido el propio gobierno nacional, que si bien había presentado la idea del proyecto y demás, bueno, no le convenía tanto porque no le querían dar poder justamente a los penatos de cara a las elecciones en Ciudad, ¿no? Y que incluso el propio Rovira dijo, a mí me llamó Javier Milei para decirme que bajemos ficha limpia. Vamos a ver lo que decía Milei. Burda mentira. La burda mentira. ¿Sabes lo que pasa? No estaban los votos. No estaban los votos. Por eso nosotros pedíamos que firmaran. O sea, se cayó porque no estaban los votos. Tal vez no era el momento de hacerlo. No era el momento de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, esta gente es perversa. Con tal de una ventaja electoral son capaces de mentir, de decir cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero hasta hacía muy pocos días se decía que los votos estaban. Y el problema sería que estos dos senadores son los que se dieron vuelta. A ver, pero era parte de la operación. O sea, la realidad es que los votos no estaban. Por eso nosotros, ¿qué fue lo que pedimos? Que firmaran. Qué interesante, porque también está de hecho, la propia Los Penato, digamos, ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo que firmaran para que no se cayera el proyecto. Para estar seguro que el proyecto que se firmara previamente. Claro, que firmaron un compromiso, porque si vos firmás un compromiso y después te das vuelta... Ya estás más... Es otra historia. Y estás más sucio que una papa. Okay. Ellos no firmaron. ¿Y quién no quiso firmar? Está la declaración después de Tagliaferri que dice, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Porque, ¿sabes qué? Digo, hay que mirar las declaraciones. Un día estuvo Monzón en el programa de Mirta. ¿Qué iba a meter a Monzón? ¿Qué iba a meter a Monzón? Me parece que iba a meter ya. ¡Qué miedo! Un día estuvo Monzón, dijo... Sí, podemos estar viendo una puede primera perder cita. una batalla, pero voy a ganar la guerra. Un día estuvo Monzón, ya me dio miedo. No, Monzón. No, estaba hablando de Monzón. Claro, sí, presidente de la Cámara de Diputados, no. Pero bueno, ahí tirando para todos lados, o sea, fue a lo que venga. Era Macri, Cristina, me quieren perjudicar a mí, yo no tengo nada que ver en esto, salí perjudicado.
rara la conexión. Hay como una que hizo. defensa muy infantil igual, ¿no? Sí, todo pero el uno tiempo. piensa en esta situación donde le está diciendo a Macri, vos arreglaste con Cristina para perjudicarme. ¿Cómo van a hacer para después ir a una alianza en la provincia de Buenos Aires? Eso llama la atención, que están en política, somos todos enemigos. Bueno, de Patricia Bullrich dijo que era una montonera que ponía bombas en jardines. Sí, y ahí está Patricia Bullrich de la mano, la mejor ministra, afiliándose al partido. Digo, todo puede en la suceder. política, bueno, Sergio Massa, en el kirchnerismo, digo, la política todo dura 3 meses como mucho. Pero suena raro que haya pasado de una manera tan violenta esta definición de un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme, y que en menos de un mes, 2 meses vas a tener que estar armando una alianza con Macri en la provincia de Buenos Aires. ¿O no? O se rompe todo. ¿Ustedes imaginan que el escenario va a ser de ruptura definitiva o...? Mira, es un poco lo que decía ella. Creo que ya no nos podemos sorprender de nada. Hoy te diría que sí, digamos, está bastante rota la relación entre Macri. Ya no hay milanesas, de hecho. Claro, ya no hay milanesas, ¿verdad? Pero sí, me parece bastante infantil esta defensa. Es como cuando ibas al jardín que te decían espejito rebotón. O sea, lo acusan a él de que hace una alianza para que no salga y sale a decir lo mismo, pero de otras personas. Sí, no tiene mucho sustento lo que dice, pero bueno, no me extrañaría que terminen aliándose. Claro, porque acá está la posibilidad, de lo primero que se habla es de Esper como candidato de La Libertad Avanza, con Santilli como candidato del PRO, y una posibilidad porque también está Santilli y Ritondo tratando de negociar y reuniéndose con Karina Milei. Sacándose fotos. Hay muchas fotos de ellos, ¿no? ¿Vos qué imaginas como para hacer? Sí, yo creo que está bien complejo, si bien es lo que decís, ¿no? Por ahí hoy están peleados, Patricia era una tirabombas y ahora es la mejor ministra, pero está difícil el escenario y el costo también me parece que de la campaña en la ciudad de Buenos Aires hace que, no vaya a ser tan fácil. Estuvieron las fotos, ¿no? Estuvieron las fotos con Karina Milei, de Ritondo, de todo ese posible armado, pero me parece que romper con Macri para ellos tampoco es fácil. Y en esta situación tan de antagonismo que plantea el propio Milei, ¿no? Que dice es un acuerdo entre ellos, el bajar ficha limpia, bueno, me parece que hace pensar de que no estaría tan encaminado. Habrá que ver, me parece que lo mismo, el domingo va a definir un poco lo que suceda en el futuro. Yo creo que sí. Pero ellos están convencidos de que, entiendo que Milei está convencido que el acuerdo es necesario para la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que después de tirar tanta artillería... ¿Cómo volvés? ¿Cómo volvés de ahí? ¿Cómo volvés? Totalmente. Pero se sabe que siempre se vuelve. Es posible de volver. Se vuelve. Sí, Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ahí hablábamos antes de que nos vayamos al corte, hablábamos recién de Patricia Bullrich. Unos videos que salieron en las redes sociales sobre Bullrich bailando en una fiesta y demás. Estaba de celebración. Hemos decidido no pasarlo, no mostrarlo, porque es su vida privada, ¿no? Y más allá de las críticas que uno puede hacer sobre su función pública, en este programa no nos vamos a meter con la vida privada de nadie, ni de Patricia Bullrich, ni de Macri, ni de Cristina, ni de Kicillof, ni de nadie. Hay otro montón de cosas para analizar que tienen que ver con la función pública, más allá de que esté bailando. Esos videos de si había tomado alcohol o no, no está en funciones públicas, entonces hemos decidido editorialmente este programa no hacernos eco de eso. Creo que no es necesario caer ahí para hacer una crítica con respecto a sus funciones, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no está bueno que se vean tampoco, que me parece que es la vida privada de cada uno y tiene la libertad para hacerlo, cada quien lo que quiera. Muy bien, nos vamos a un corte y volvemos en el segundo bloque, que nos visitarán otros 2 colegas para seguir conversando aquí en Por Ahora. En seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Existen un montón de teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorios. Lo vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no viene a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, Enacom, Andis, Cinear, Inca. Muy bien, continuamos acá en Por Ahora, segundo bloque para seguir analizando un poco todo lo que está sucediendo, que no es poco, ¿no? En nuestro país. La verdad que sí, está pasando muchísimas cosas y gracias a Dios tenemos gente que nos viene a ayudar a tratar de entender un poquito esto que está pasando en nuestro país. Claro que sí, ya los vamos a presentar, son dos colegas que nos visitan aquí en UNLP TV. Victoria Villalba está con nosotros, que es conductora de Permitime Dudar por Radio Perio. Bienvenida. Exactamente, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y también Roberto Moore, quien es periodista y editor de Diario Contexto acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, todo bien. Bien, muy bien. Bueno, hablamos hoy un poquito y vamos a arrancar primero retomando un tema del primer bloque que tenía que ver con esta afrenta de Milei hacia el periodismo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo sienten ¿Cómo también, lo sienten, ¿no? claro, como colegas? ¿Empiezo? Vaya. En principio creería que cada tanta cantidad de años se renueva este recurso de sectores de la política de agarrársela con el periodismo. Como que es o pelearse con el periodismo en Argentina políticamente a veces garpa. Claro. Independientemente o mejor dicho, salvando las distancias en cada contexto, cada gobierno, cada signo político, pero es un enemigo fácil para hacerse. Es tan fácil de ser enemigo como amigo del periodismo, dependiendo de cómo eso te resulte. Lo que yo observo por lo menos que hace el mileísmo, la Libertad Avanza, Milei, es llevar esos recursos tradicionales de esa política de lucha de poderes, llevarlo quinta a fondo a lugares cada vez más violentos, más extremos y más exagerados, digamos. No es la primera vez que se desprestigia al periodismo o que el periodismo es visto como una fuerza que opera para desestabilizar tu gobierno. No es la primera vez que se dice algo así.
desde un gobierno, desde un signo político. Lo que sí se ve por primera vez es un determinado nivel de violencia y de saña y de falta de respeto total a ciertos consensos que habían sobre cuáles son los límites de tener esas peleas políticas con determinados sectores, sea en el periodismo, partidos opositores, no sé, movimientos sindicales, sociales, etcétera. Digo, si no es la primera vez que hay un enfrentamiento directo con el periodismo, con la prensa, o con ciertos sectores de la prensa, sí es la primera vez que se ve, al menos desde las últimas décadas o de los últimos años, que se vea con tanta violencia y con tanta impunidad, y también en un contexto donde pareciera que hay un modelo de periodismo que Milei o el mileísmo ya está intentando como jubilar, ¿no? Como que yo vengo a inaugurar una nueva manera de entender los medios y la comunicación a través de otras plataformas que sí me sirven y ustedes son obsoletos. Claro, Toto Caputo dijo, va a desaparecer el periodismo exacto, tradicional, ¿no? Lo cual eso lo habilita a él a pelearse con Mañeto y a dispararle a Pablo Grillo en la cárcel al mismo tiempo, ¿no? Al menos eso es lo que se observa a un año y medio de arrancado el gobierno, que también, si uno analiza los diferentes mandatos, van variando la relación que uno tiene con diferentes poderes, como puede ser la prensa, con el termómetro de tu mandato, ¿no? No es lo mismo cuando recién arrancás pelearte con determinados sectores que a mitad de camino, que ya terminando, vieron que se puede marcar ahí como un termómetro de ahora me peleo, pero después si me sirve mi amigo me vuelvo a pelear y ya en la última veo cómo hago, ¿no? Como, ahora está en una etapa de quinta fondo y cierta legitimidad social que le da la sensación al gobierno que hago lo que quiero y no pago consecuencias al respecto. No hay consecuencias de eso. ¿Vos, Vicky, cómo lo ves? Creo que ahí también la cuestión es pensar, para mí, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el para qué, digamos, ¿no? Porque ahí hay también un camino visible en relación a los chivos expiatorios que Milei ha elegido en el transcurso de este año y medio. Él, su equipo, el monje, digamos, ¿no? Quien fuere ahí que esté asesorando, lo fue. Bueno, el kirchnerismo atraviesa, pero al inicio no estaba tan claro, digamos, que era ese el chivo. Fue los sindicatos, fue, bueno, la casta, que fue la inicial, digamos, ¿no? Después fueron las cantantes o algunas artistas. Claro. Ahora es el periodismo. Fue el Inca en un momento. Fue el Inca, digo, pero como identidad, digamos, ¿no? No solo institución, sino como identidad que después se trasladaba a alguna persona. Bueno, ahora hay 3 periodistas que fueron denunciados, digamos, ¿no? Por Milei. Entonces, esa una identidad también es un chivo expiatorio que le permite otras cuestiones y que a la vez encuentra. Ayer chusmeaba un poco, repasar el programa del lunes pasado de ustedes, ¿no? Que vieron el video de paren que no me acuerdo el nombre. Vieron un video donde están mostrando qué credibilidad tiene el periodismo. Ah, sí, de Jonathan Viale. De Jonathan Viale. Jonathan Viale hablando sobre una encuesta de Juan Córdoba, claro, sobre el periodismo. Más allá del show, digamos, ¿no? De por qué lo usa, ese 80%, sea real o no, digamos, ¿no? Uno también hay algo que nota de qué es el desprestigio, qué es la verdad, bueno, un poco es la disputa, digamos, ¿no? Estas épocas, como decía acá el compañero, en estas épocas de posverdad, de fake news, también de un desborde de influencers, comunicadores, periodistas, no saben bien qué es, que todos dicen algo y que todos dicen cosas contrapuestas, entonces parece que todo es posible de decir. Creo que ahí hay una frase que para mí resume algo de esto, que es: el que gana propone cuál es la nueva normalidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Y él gana con su fuerza política y está proponiendo esta normalidad. Sí, perdón, y que al mismo tiempo en esto que vos decías de desprestigiar como el periodismo, la profesión, la posibilidad de la palabra y de lo que se está diciendo, porque también se puede decir tanto cualquier cosa que de alguna manera la palabra como que pareciera que va perdiendo cierta legitimidad, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba, bueno, ¿qué pasa con la cuestión de la política también? Ese deslegitimar la política como herramienta transformadora y de alguna manera como acentuar ese concepto de lo político es lo corrupto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con la población en general también que está viendo eso? Bueno, te ve un medio de comunicación y está deslegitimado, te mira a un funcionario o un político o política y también está deslegitimado. Digo, ¿dónde encuentran ahí como la esperanza? Pero después están dentro del gobierno de La Libertad Avanza y no pasa nada. Digo, está toda la casta Menem dentro del gobierno
y no hay ningún tipo de discusión. Está Patricia Bullrich, digo, que ha pasado por todos los partidos políticos de este país. Ha estado Adorni, ha metido a su árbol genealógico prácticamente adentro del Estado y no pasa nada, ¿no? Digo, esto que hablamos hoy, la posverdad, la contradicción. Y algo que decía Vicky recién, que el presidente habló de denunciar a periodistas por haberlo acusado de nazi, ¿no? Y por haberlo calificado de nazi. Él dice, calificar a alguien de nazi es un delito que no se puede permitir. Pero mirá lo que decía Javier Milei hablando en un debate con Nito Artaza hace unos años en Indomables o en Duro de Domar, en alguno de esos programas, teniendo una discusión con Nito Artaza. Mirá lo que decía. Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Pero pará, ¿pero qué te dijo, Nico? Pará, ¿no te dijo? Con lo cual, con las burradas que digas... Sé serio lo que decís, no, eso sé serio, porque el humorista soy yo acá. Ahora, digamos, sí, pero vos estás diciendo burradas. Vos estás diciendo basura. Entendemos que Nito Artaza está habilitado para hacerle una denuncia penal entonces al presidente por haberlo acusado de nazi en un programa. Qué increíble, ¿no? Parecía ahí en ese momento que Milei nunca iba a ser presidente, sí, ¿no? En ese momento era un chiste, claro. Era como... Sí. ¿Vos cómo lo ves? Claro, bueno, viéndolo hacia atrás, por un lado causa gracia por lo bizarro, pero también es como... Bueno, en esa risa del panel y de Nito Artaza había un poco cierta clave de una subestimación de algo que no iba a ser un chiste años después, ¿me entendés? Porque lo que hoy indigna respecto a las acusaciones de nazi, de fascista o de cierta sobrevuelo de la idea de lo fascista, en ese momento causaba gracia como diciendo esto es un chiste, esto no va a ocurrir nunca en Argentina, y hoy duele doblemente el golpe porque ahora hay que tomárselo muy en serio, ¿viste? Como que ese chiste ya no sería nada gracioso y no lo estamos viviendo como gracioso y eso lamentablemente hay que decir es un triunfo de Milei culturalmente, ¿no? De que eso nadie se imaginaba, obviamente, que años después se iba a convertir en el vector que iba a trazar la agenda del día a día en Argentina. Pero volviendo a lo que decías, vos mencionabas hace un rato respecto de esta idea de las contradicciones respecto sobre lo que se ataca y lo que sobre lo que no se ataca, sobre lo que se considera atacable o no, lo que se considera casta política o lo que tiene la legitimidad o está deslegitimado. Hay cosas en las que a veces, esto es una lectura personal, ¿no? Pero que se ven, desde cierta mirada opositora, se ven contradicciones donde realmente no las hay. No hay una contradicción entre que tenga un discurso Milei anticasta, pero después actores políticos tradicionales formen parte. Yo no creo que haya una contradicción ahí porque hay una propuesta detrás del mileísmo de libertarianizar todo lo que toca. Ya no importa si Bullrich formó parte, ahora es una de ellos y como que se purifica de todo su pasado casta. Y también porque Milei en su disrupción, llamémosle entre comillas, tiene la capacidad en este momento y la autoridad y la legitimidad a nivel social, mediática, para él decidir qué es casta y qué no, sin que sea contradictorio necesariamente para lo que él propone, porque también hay una cultura política en la Argentina en la cual antes tampoco generaba contradicciones que políticos que estuvieran enfrentados hicieran alianzas para ganar y a partir de ese momento sean compañeros de fórmula. Digamos, ya venís de... Él se para sobre eso, digamos, para decir, no, bueno, estas contradicciones en todo caso siempre existieron y forman parte de esta democracia argentina que yo vengo a patear de la manera más extrema posible. Por eso creo que hay que ser cuidadoso con ver cosas sin sentido donde en realidad hay un sentido, hay una lógica. Acá es mesiánica igual la lógica de él de si yo te permito entrar a este espacio, vos dejaste de ser casta. Claro, exactamente. Que pasó con Scioli, ¿no? Digo, Scioli era considerado casta hasta que se volvió libertario. Bueno, de hecho, él habla de detesto los políticos y yo no soy político. Lo dice todo el tiempo y, sin embargo, es la referencia mayor en el territorio nacional. Claro, ¿no? y esa legitimidad para cambiar, digamos, esa lógica se da en esta estrategia que tuvo siempre los libertarios y Milei de venir a proponer un cambio que nunca, a romper ciertos límites que nunca se habían
roto o cruzado en la historia democrática de la Argentina, al menos desde el 2001 hasta acá. En principio es el primer presidente no grieta de Argentina. Obviamente pareciera con una tendencia dentro de esa antigrieta a ser más antiperonista que otra cosa, ¿no? Digamos. Pero viene a proponer otro esquema. Y eso es algo que a él le dio la legitimidad para decir, a partir de acá yo estoy escribiendo una historia nueva en la cual el que se sube a mi barco es de los buenos y el que hasta ahora no es de los malos. Es un corte que es sumamente pretencioso, que generalmente... No habla ni peronista ni antiperonista. Exacto. Que viene conmigo... Exacto, un discurso casi de refundación total de la Argentina, entre argentinos de bien y de mal, de los que están de este lado pasan a ser buenos y lo que no, y no importa el pasado, que además... Él tiene la ventaja, aparte de no tener pasado político, entonces nadie lo puede correr por esa, ¿no? Digamos. Y él se construye esas legitimidades por ahora, discursivamente, sobre ese terreno, sobre ese imaginario, sobre esa narrativa. Que obviamente, como toda narrativa política, te funciona hasta que el bolsillo de la gente te lleva puesto, ¿no? Todavía es muy pronto, ya está empezando a hacer sus grandes maniobras y malabares para ver cómo sostiene el dólar, ya se volvió a endeudar con el FMI, pero mientras tanto él sostiene su legitimidad parado sobre eso, sobre un desprestigio que a él le da la legitimidad para él hacer lo que se le canta, porque ya parte de la base desde su discurso que todo el sistema democrático argentino está desprestigiado, que la verdadera contradicción está ahí, en los que siguen votando siempre lo mismo, en yo que vengo a proponer algo nuevo, por ende, tengo todo derecho del mundo, ¿no? Digamos, y soy joven, digamos, soy una cara nueva, tengo otro estilo, estoy rodeado de gente que no son mafiosos, que están enquistados en el poder de hace 1.000.000 de años, y los que sí se suman pasan a ser de los míos. Y Bullrich es el caso más paradigmático, que pasó de ser un halcón del PRO a ser mileísta de la primera hora, incluso sacrificando su pertenencia reciente al macrismo, ¿no? Sí, igual Bullrich es un caso aparte, digamos, ¿no? Parece en relación a los otros, pero me quedo pensando hablaban de contradicción, ¿no? Que creo que lo empezamos a nombrar desde el inicio. Y muchas veces siento en los espacios que venimos pensando, proyectos de comunicación y cuando escucho debates y demás, que estamos jugando otro juego. Digamos, ¿no? Como si estamos intentando jugar el juego del sentido, de los simbolismos, de las grandes retóricas, digamos, ¿no? De la democracia, la representatividad, la política, incluso el periodismo, digamos, ¿no? Que no es solamente un ejercicio, digamos, ¿no? Es otra cosa, es una institución, bueno, ¿no? Hay un juego que intentamos decir, che, esto... Yo estoy jugando desde acá y se está jugando otro terreno, digamos, ¿no? El límite entre el humor, la parodia, los paneles de televisión y el Congreso, parece que no hay, digamos, ¿no? Que no habría tal límite, que uno puede entender. Se corrieron las fronteras, digamos. Una cosa es la ironía, el sarcasmo, otra cosa es la... No, pareciera que estamos en un juego en donde todavía no entendemos bien cuál es y estamos tan preocupados en intentar entenderlo que no estamos viendo qué estamos haciendo, cómo repensamos, cómo le comunicamos a las personas que sí están más cercanas. Digamos, hoy hablaban de, no sé si llegaron a hablar o no de las elecciones, ¿no? Del día de ayer, pero un dato que para mí era relevante es el bajo porcentaje de participación. Bajo, digamos, 50% en alguna provincia. 50, sí, ahí lo tenía, 50, 52, 60, digamos, no traspasaba el 63%. No se llegaron al 70%, no se llegó en ninguna de las cuatro. Muy fuerte por Y en todos esos casos, bueno, el peronismo quedó muy lejos, digamos, ¿no? Entonces, podría ser inferir que mucha gente que no optó por no ir hubiera votado quizás al peronismo o en otra época lo ha votado. Entonces, ¿qué está pasando con ese adentro, digamos, ¿no? Al que claramente no se le está comunicando en un código o en un lenguaje que están queriendo escuchar. Claro. Además, las encuestas que hablan de una baja de imagen de Milei no le suman imagen a ningún opositor. No, o sea, hasta ahora no hay figuras opositoras que suban o que estén capitalizando esa baja de imagen a Javier Milei. Yo me quedé con algo que decía Robert recién de que no tiene pasado político, Javier Milei, es cierto, pero sí tiene pasado mediático. Y muchas veces, mucho de lo que se le plantea es de su pasado mediático. De hecho, cuando dijo el maligno al Papa Francisco, dice bien, él dijo, yo no era presidente en ese momento, pero sí se le cuenta esas cosas. Bueno, esto que acabamos de ver recién, ¿no? Decirle nazi a Nito Artaza. Digo, sí hay un pasado mediático que le vuelve a él todo el tiempo a decir, ojo que vos decías esto, ojo que vos criticabas a Luis Caputo diciendo que era el gran endeudador, el gran fracaso del
sistema político argentino era este tipo y ahora lo tenés acá con respecto como a algunas referente. acciones. ¿Qué pasaba si un país tomaba deuda? Claro, También ir lo al dijo. FMI habla de un gobierno... No cumplió 2 años y ya está endeudado. Entonces digo, quizás esa contradicción no se vea en la parte política, porque sí es verdad que es una figura nueva, pero sí en su historia mediática, ¿no? Que creo que lo que lo va acompañando. Bueno, pero así como puede decir que él cuando es tuitero puede hacer determinada cosa, cuando fue panelista podía hacer otra. Digamos, creo que hay una posibilidad él de moverse realmente entre esas subjetivaciones que uno, de nuevo, no logra comprender. Que de hecho fue su argumento respecto del caso Libra. Exacto. Yo estaba También. tuiteando en términos personales, no en términos presidenciales. Incluso hasta geográficamente, Claro. porque estaba en Olivos y no estaba en Casa Rosada, Claro, digo, entonces- lo sostuvo hasta Francos, ¿no? En la defensa que hizo en el Congreso con respecto a toda esta situación. Ahora, yo insisto, ¿no tiene que ver eso también con este manto de pérdida de credibilidad de la política como herramienta, digo, transformadora, esto de va Sí, menos gente a decepción. votar, hay una decepción que incluso habiendo elegido a Milei porque no estaba dentro de la grieta, bueno, quizás y ahora son todos lo mismo, incluso Claro. digamos, ¿no? Y entonces Sí, no me ¿para dónde va a involucro, disparar ese me voto, corro, no me involucro, no voy a las elecciones. Habrá que o ver no. si se pregunta, ¿no? En los espacios de laburo, en los espacios barriales, en donde muchos dirigentes o representantes están queriendo llegar, digamos, o si se pregunta en relación a esa desilusión, digamos, ¿no? Muchas veces se está tan preocupado por proponer y por intentar dar una solución o intentar decir es por acá, chicos, que no se hace la pregunta y el tiempo de escuchar, ¿no? ¿Cuál es esa desilusión? A veces no se puede. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay varios carriles de lo político, de la legitimidad de lo político en el país y en general en diferentes periodos y en etapas. Digo. Si nos guiamos por lo que podría ser, no sé, un indicador como la participación electoral, eso nos habla de la política, de la confianza o la legitimidad de la política en términos institucionales, el ir a votar. Pero eso para mí no necesariamente se traduce en la política como un ordenador de la sociedad en general. A veces la política no se mide simplemente en lo que te dicen las urnas, es una mirada que creo que tenemos nosotros institucional de la política como herramienta que está ordenada desde el Estado y con determinados resortes. Pero no, sobre todo desde el mileísmo, su poder no es su legitimidad política, su politización no está en qué tanto la gente participa de elecciones o qué tanto milita en locales de la Libertad Avanza. Se manifiesta en otras cosas la politización mileísta, creo, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con un montón de cuestiones que mencionaron, que es la irrupción de las redes sociales, con cierto malestar que tiene un componente plebeyo barrial muy, muy fuerte y que no ha encontrado espacio justamente en las estructuras tradicionales de la política y que se manifiesta de esta manera. Yo no creo que haya, o por lo menos trato de pensar 2 veces esta idea de no hay legitimidad de la política. Yo creo que está recontrapolitizado el país, sobre todo en Argentina, donde te subís a un taxi y el tachero lo primero que te empieza a hablar es de política. ¿Estés de acuerdo o no en los términos que te gusten o no? Pero yo la veo... De hecho, incluso me atrevería a decir, lectura personal, que en algunos casos está hasta sobrepolitizada la Argentina, que anda viendo rosca y conflicto en lugares sobrenarrados. Cualquier artista, cualquier futbolista. Exactamente. Todo, sí. Vuelvo a repetir, quizás no son las maneras de manifestación política que uno vería desde lo desde el institucionalismo, desde los sectores tradicionales sobre los cuales se construye la política, que es desde los partidos, las dirigencias, las estructuras, las organizaciones propias de la política, pero bueno, un poco el fenómeno barrial está hecho de eso, ¿no? De una politización que encontró una canalización en eso, popular, podríamos decir, entre comillas, en el amplio sentido de la palabra de lo popular, que en cierta medida no se puede medir solamente en votos. Bueno, ahora estamos en temporada electoral, pero recordemos que Milei pasó de persona mediática a legislador, a presidente en nada, digamos. 3 años, 4 es años. muy errático la manera en que se politiza, no se despolitiza o se repolitiza la sociedad y cómo eso después se canaliza en votos. Digamos. Es que incluso en clave... No sé si se entendió. Sobrepolitizando todo, la decisión de no ir a votar es una decisión política, digamos, ¿no? Parece que en ese sentido es
¿qué pasa con eso, digamos, ¿no? Con eso que no se está expresando en votos, que quizás es lo más genuino que está sucediendo, antes que votar cualquier otra cosa. Sí, quizás digamos, entra ahí ¿no? qué pasa con el grado de representatividad Claro, de aquellos que están como oferta, ¿no? Claro. Para ir a Exactamente. meter a las urnas. Nos hemos quedado sin tiempo. O vamos a tener que agregarle una hora, o No, nos nos vamos a volver a invitar. O nos ponemos a analizar la política de Suiza o de Canadá, no sé cómo sea más tranquilo y nos entre en una hora. Nos entre en más Muchas temas. gracias por No, haber venido. ustedes, Muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí. Bueno, nos encontramos Muy la bien, semana que viene. claro que Saludamos sí. a Leopoldo Lafuente, Sí, nuestro saludemos. querido productor que nunca lo saludamos. Saludamos a nuestro productor, Haciendo. saludamos a todo el equipo que está del otro Nachito lado en el Zurieta, control, Javi, claramente. Ávalo, también a las compañeras que están en cámara Muy bien. también, que hacen posible este programa, y a todos nuestros compañeros y compañeras de UNLP. A Nahuel Acosta también, que es quien nos microfonea, te pega mal la cinta, que Sí, ya se te pegó también, 3 se me veces, tuvo que despegó. pegarla acá, así La que cucaracha. muchas gracias. Bien. Nada, en serio, gran equipo que hace este programa. Leopoldo, que está todo el tiempo. Le vamos a tener que pagar los datos, Leopoldo, porque está mandando mensajes todo el tiempo a Sí. compañeros y compañeras. No es fácil que puedan invitar venir. colegas. Exacto, así que bueno, gran trabajo que se Gran está trabajo. Los invitamos a ustedes a que se queden ahí disfrutando de UNLP TV también, que dejen sus comentarios Sí, debajo dejen de comentarios, pónganle esta me gusta, transmisión video. en el canal de YouTube. Además, se suscriban también a UNLP TV. Debatamos de los temas que estamos hablando acá. Pueden dejar los comentarios y después los debatimos. Claro que sí. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. ¿Te parece, Nos Claudio? volvemos a encontrar el lunes que viene, me parece muy bien. Muy bien, con todo lo que esté sucediendo, al menos por ahora. Por ahora, exactamente. Chao. Hasta luego.